La física cuántica de vanguardia empieza a considerar la existencia no solo del universo que conocemos, sino que existiría una realidad de multiversos. El mejor símil para comprender este concepto, sería que los universos se comportan como burbujas, que conforman una espuma de multiversos. De una burbuja, un universo, en el momento que se llega a una masa crítica, surge una nueva propuesta creacional, un nuevo universo impulsado por ese todo consciente. Ese todo consciente es Dios en su máxima expresión, pura energía de amor creacional. Al comienzo de nuestro universo, la vida solo existía a niveles espirituales. Es decir, hubo un Big Bang espiritual antes del material. Para nosotros es difícil de comprender, y tendemos a creer que la vida está limitada por la materia, siendo justo al contrario. La consciencia, el ser consciente es el fundamento germen de toda vida. Así, hubo primero vida en niveles suprafísicos, donde esta consciencia creadora era canalizada por grandes pedazos, enormes extensiones de Dios, que cuando se originó este universo, se unieron libremente en este proyecto creacional. Dependiendo de las fuentes se les otorga diferentes nombres, grandes arcángeles, los Elohim bíblicos, o hijos paradisíacos como los denomina el libro de Urantia. Esto tendría solo explicación desde nuestra percepción cartesiana si nos ayudamos de la física cuántica. Estos niveles de existencia, serían lo que hoy comenzamos a conocer como energía y materia oscura. Como el propio sentido común te habrá indicado más de una vez, ni Dios ni estos Elohim tienen apariencia en nuestro rango tridimensional. Dios no es un señor con barba, sentado y enfadado con los pecados de la humanidad en un trono dorado. Estas entidades son pura energía, son consciencias que co-crean con la fuente principal, Dios, que es la consciencia universal. La energía siguió expandiéndose, densificándose, fruto del hacer creador de estos hijos paradisíacos, hasta que llegó a un punto donde vieron que podrían ir un paso más allá y crear la materia bariónica, la fisicalidad del mundo material en el que nos movemos. Se formaron así la materia, las estrellas, clústeres, galaxias, planetas, ordenados todos en diferentes niveles multidimensionales. A muchas de estas estrellas y a algunos planetas, se les dotó de conciencia propia, para ayudar en la labor co-creacional en este nuevo nivel de fisicalidad multidimensional. Este concurso era necesario ya que las estrellas, dada su masa colosal, deforman el espacio-tiempo a tal punto que harían de puente directo entre las realidades suprafísicas, y nuestra realidad bariónica material, posibilitando encauzar cupos de fractales de los hijos paradisíacos, esto es, almas, a las distintas especies de seres vivos que se proyectaban crear. Llegado un momento, estos hijos paradisíacos se dieron cuenta de que podían empezar a generar vida biológica en estos nuevos mundos materiales. Las primeras formas de vida biológicas fueron insectoides,
debido a las durísimas condiciones climáticas de esos mundos primigenios. Fueron insectos de lo más simples, que paulatinamente fueron alcanzando formas de vida inteligente, hasta conformarse a auténticas civilizaciones insectoides, aunque en un grado muy básico de desarrollo. En una segunda fase surge la raza reptil en la constelación de Draco, los dragones alados. Era una raza etérica de cuarta dimensión, respiraban metano y exhalaban fuego debido a las condiciones de aquellas atmósferas tan reactivas. De ahí vienen las leyendas chinas de dragones alados vomitando fuego. Veremos en posteriores capítulos, como una raza de dragones de la energía Elohim, tendrán un papel fundamental en la creación y desarrollo de la Tierra. Como decíamos, eran dragones de cuarta dimensión, lo que conocemos como el plano astral. Esta naturaleza les posibilitaba poder desplazarse por el espacio, llegando con el tiempo a Rigel de Orión, que es una estrella azul más potente y joven. En la constelación de Orión hay una gran cantidad de estrellas jóvenes muy energéticas, donde estas razas draconianas proliferaron y fueron diversificándose en distintas razas reptiles en su proceso de adaptación a los diferentes ambientes de las estrellas y planetas de la constelación. En una tercera fase surge la raza mamífera, desarrollándose en varias constelaciones, razas y subrazas. Posteriormente, hará unos 7.500 millones de años en la constelación de Vega Lira, nace el proyecto adámico por directo mandato divino. Esta raza adámica ya había sido implantada con éxito en otros universos y se decidió que el momento de hacerla aparecer en nuestro universo local ya había llegado. En él intervinieron tanto entidades Elohim, junto con el apoyo de las razas felinas de Sirio Alfa y razas delfínicas, cetáceas y anfibias de Sirio Beta. Estas razas adaptaron sus genéticas y con el apoyo Elohim dieron lugar al primer ser humano físico, Jesús. El Cristo, un Jesús físico distinto al que conocemos, en una vibración de quinta-séptima dimensión. Un nivel vibracional más o menos semejante al que hoy en día ostentan maestros ascendidos como Kutumi, Buda, San Francisco o Sor María de Ágreda entre otros. Jesús, que hoy vibra en 11ª y 12ª dimensión, es la expresión humana directa de Micah y Michangel, entidad suprema y Dios con mayúsculas de nuestro universo local. En el anterior capítulo hablamos de la creación del primer hombre, Jesús. El mandato para esta creación vino del Dios director de este universo local que es Micah, que es hijo de Michangel, hijo primordial y en origen una derivación directa de la fuente. En su infinito amor concedió a la nueva raza humana parte del ADN de los hijos paradisíacos para que en su evolución pudieran volver a la fuente y ser hijos Elohim, co-creadores con Dios. Así que amigo mío, valórate en lo que eres un pequeño fractal, un pedacito de una entidad superior que aprende a través de ti, para un día co-crear con Dios, serás un Dios creador. La programación que tenemos desgraciadamente desde hace miles de años hace que pensemos que no somos nada, que somos pecadores nada más nacer y que por lo tanto no tenemos el derecho de comunicarnos directamente con los planos superiores. Las religiones nos dicen que para conectar con Dios tienes que delegar en ellas,
que tú no eres digno. Y esto no es así. Tú tienes el derecho a ser uno con Dios porque eres su hijo directo, tienes el ADN divino que Él te ha otorgado, eres Dios aquí y ahora en este plano 3D de extrema densidad, eres un explorador de la fuente en este rango vibracional. La creación de este nuevo mamífero, el ser humano de genética Elohim, provocó una enorme conmoción en todo el universo. Las razas insectoides y reptiles no tenían ese horizonte evolutivo, siempre en su evolución quedaban por debajo del rango del hijo paradisíaco que les creó. La siembra de la raza reptil por ciertos Elohim fue todo un éxito biológico. Era una raza extremadamente fuerte y resistente, además dotada de un instinto extremo de supervivencia, un depredador por excelencia posibilitando poblar diferentes mundos con condiciones climáticas extremas. Pero este éxito biológico tuvo una contrapartida terrible, el carácter depredador unido a la creación del ser humano conectado a la fuente, hizo que esta raza reptil se sintiera amenazada, traicionada por la fuente o por su propio Elohim creador. Anidaron los sentimientos de odio, envidia, venganza, la sed de poder, revancha, la esclavitud. Aquí, en este momento que podríamos enclavar hace alrededor de unos 7.500 millones de años, comenzó la dualidad en este universo local. Como resultado, incluso algunos Elohim junto con sus razas reptiles se rebelaron en contra de la fuente. Para contrarrestar esto empezaron a conformarse las primeras jerarquías y subjerarquías espirituales que hoy existen. En primer lugar nació entre maestros de la estrella mimosa de la constelación de la Cruz del Sur, Sirio Alfa, y Alfa Carinae Canopus de la constelación del Áquila, la llamada jerarquía crística Kumara. Esta se componía por maestros ascendidos de distintas partes del universo, que habían evolucionado al nivel de la vibración del amor incondicional del Cristo. Así se enseñaría esto entre las distintas razas para elevarlas y acelerar su aprendizaje en este sendero de ascensión en el amor del Cristo. Al frente de esta jerarquía se encuentra el anciano de días Gran Arcángel Metratón, comandando así la encarnación de estos maestros en avatares entre los distintos planetas y razas. Además, así se buscaba ofrecer una energía de equilibrio y amor, ante el creciente descontento y negativación de las razas reptiles e insectoides. A mayores y como consecuencia de esto, también aparecieron nuevas jerarquías como la Melquisedec, cuya función era que cada miembro de esta jerarquía se encargara exclusivamente de un planeta, dándole cobertura instructora tanto en lo tecnológico, social y espiritual, así como ocuparse de la elección y procedencia de los cupos de almas a encarnar en estos mundos. Surgió también varias jerarquías subalternas a la Melquisedec, y que le daban cobertura a esta en temas de desarrollo genético de las distintas razas, que eran las jerarquías de los altos maestros genetistas. La última de estas jerarquías de genetistas eran las que interactuaban directamente con las razas autóctonas de estos planetas. Un ejemplo de estas, serían las conocidas razas Anunnakis que en su día se asentaron y trabajaron en nuestro planeta, pero que después y por diversos motivos que ya veremos más adelante, se negativaron al extremo cayendo bajo el control de la energía arconte anticrística. Con todo y así, las razas reptilianas comenzaron a matar y secuestrar a los seres humanos para extraerles su genética Elohim, y no solo para ser tan poderosos como la fuente, sino para derrotar a la fuente misma. En el fondo, estos seres reptilianos no son ni buenos ni malos, simplemente no está en su genética el sentir el amor de la fuente, no tienen sentimientos, son fríos, calculadores, se miden exclusivamente por instintos de dominación y supervivencia. Tienen el convencimiento que como son una raza muy antigua tienen todo el derecho a estar por encima de las demás. Si se tropiezan con una raza y no se inclina ante ellos, la extermina o la esclaviza. Comenzó una carrera de depredación reptil contra el ser humano,
de experimentos genéticos sin ningún tipo de ética, llegando a perpetrar auténticas atrocidades. Un ejemplo lo tenemos en la raza conocida como los grises. Era una raza humanoide originaria de Zeta Reticuli que en las guerras de Orión fue esclavizada. Su destino fue terrible. Exterminaron a prácticamente todas las hembras, y se quedaron con una parte de los varones, modificándolos genéticamente para ser fácilmente controlables por sus amos reptiles. Son simplemente los lacayos, los siervos de sus señores reptiles, hacen el trabajo sucio de abducciones y de experimentos genetistas. Pero están condenados genéticamente, sufren una degeneración máxima, sus clones salen en su gran mayoría defectuosos, y están intentando hibridar desesperadamente con los humanos con escaso éxito. Abducen a mujeres, las inseminan y les quitan los fetos al de pocos meses para acabar su gestación en tanques artificiales. Pero están acabados como raza y lo saben perfectamente. Como vimos anteriormente, Mika, el director de este universo local, trajo consigo un proyecto mucho más ambicioso que los que había hasta entonces, y de una gran generosidad con respecto a las criaturas creadas. La cesión de parte del ADN Elohim al humano adámico lo conectaba evolutivamente con la fuente. Esta raza adámica original de Vega eran ejemplares arios de 3,5 metros de altura dotados de capacidades multidimensionales. Poseían 12 hélices de ADN y cuando en su camino de evolución espiritual, hacían vibrar conjuntamente las 12 en la frecuencia del amor puro de la fuente, en ese momento se activaba la 13ª, la hélice Elohim que lo conectaba con el Creador universal, y le capacitaba por derecho a llegar a ser un hijo paradisíaco. En el anterior capítulo vimos cómo comenzó la caza al humano por parte de la raza reptil para sustraerle esa matriz genética. Ya tratamos que incluso parte de los hijos paradisíacos se sublevaron a que sus creaciones reptiles fueran inferiores a la raza adámica humana. La cabecilla de esta rebelión fue Saraten, hija de Aniotak, o Anjotak, nombrada como también Arimán en otras fuentes. Aunque estos hijos paradisíacos son pura energía y no tienen sexo, parece que Saraten se identificaba bastante con la energía femenina. Aniotak, su padre, un anciano de días al igual que el arcángel Metratón, intentaría hacerla recapacitar de su postura, pero declinó la oferta y encabezaría ferozmente la rebelión, que abriría la veda a la caza que llevó a la casi aniquilación de la raza adámica. Y estos hijos paradisíacos que comandaban la captura al humano, robaron su ADN adámico y crearon el primer intento de hibridación con él. El resultado fue el nacimiento de una raza terrible, los arcontes. Esta era una raza etérica que vampirizaba psíquicamente a otras razas, creando el caos y alimentándose de las emociones más densas, venganza, odio, sed de poder, sadismo, magia negra, etc. Las razas reptiles fueron pasto fácil de estas entidades arcontes, dado su afán innato territorial y de dominación, alimentándose de su energía psíquica ectoplásmica, esto es, de sus bajas vibraciones. Esta creación nació y se expandió por los mundos reptilianos de la galaxia de Arconis.
La sociedad de Arconis fue estructurada en castas para mantener el poder en manos de unos pocos a través de los dogmas religiosos. Una sociedad férreamente piramidal. Desarrollaron tecnología para mantener las almas controladas, y cuando morían se les borraba su memoria para mantenerlas retenidas en su nivel de casta. Una vez llegado al dominio de toda la galaxia de Arconis, comenzaron a invadir la de Andrómeda. Esta era una galaxia con una gran diversidad de razas pero que vivían con bastante armonía. Al no haber grandes conflictos no tenían desarrollada una tecnología de guerra realmente potente, y tampoco estaban bajo una organización coordinada. Para los arcontes fue así fácil introducirse en la psique de las razas andromedanas y sembrar el caos, la guerra y el sufrimiento. Además manejaban tanto tecnología física como etérica proveniente de la Confederación Galáctica, suministrada por los hijos paradisíacos rebeldes escindidos de esta organización. Hay que aclarar que la Confederación Galáctica engloba a seres etéricos de alto rango comandados por los hijos paradisíacos. Todos ellos al servicio de los demás y de la fuente. Fue en aquel momento cuando las fuerzas de la Confederación intervinieron por primera vez en este universo local. Debemos apuntar que sus métodos son pacíficos, respetan la vida, y simplemente hacen valer su superior capacidad sobre la materia para parar los conflictos. Son entidades etéricas, son pura energía al igual que sus naves. Después de varios miles de años de difícil trabajo, los arcontes fueron expulsados de Andrómeda, formándose la Federación de Autodefensa de Andrómeda que con el tiempo se convertiría en la Federación Intergaláctica con sede en la estrella Alción de las Pléyades, englobando a todas las razas físicas que están en consonancia con la Confederación de los Planos Etéricos Ascendidos, y que buscan evolucionar hacia el Creador. Desgraciadamente a la purga de Andrómeda escaparon varios miles de arcontes que dieron el salto a la constelación de Pegasus y de Sestante, comenzando así la invasión de la Vía Láctea. Tuvieron gran éxito dominando las mentes de las razas reptiles de Orión, que comenzaron a masacrar y esclavizar tanto a humanos como a insectoides. Estalla así la Gran Guerra de Orión. Nos falta información para encuadrar temporalmente todos estos acontecimientos, pero desde luego eran tiempos muy antiguos, incluso mucho antes de la formación de la Tierra misma. El conflicto se desarrolló durante miles de millones de años, afectando a territorios de la Federación de Sirio, Tau Ceti, la pacífica Arturus con la destrucción y genocidio de varios de sus mundos, y así en una larga lista de cuadrantes afectados de nuestro universo local en esta segunda fase del conflicto. La última gran ramificación de la guerra fue de Orión a la constelación de las Pléyades. Los reptiles en plena guerra fabricaron otra hibridación con el ADN adámico, los Draco, en honor a la constelación de donde provenía la matriz genética primordial de su raza reptil. Estos Draco eran mitad humanos mitad dragones, desarrollando varias razas y subrazas tanto aladas como no aladas. Un gran enemigo de los reptilianos eran los seres felinos de Sirio Alfa, ejemplares de 3 a 5 metros de altura, de gran fuerza, agilidad y ferocidad. Desgraciadamente no era una raza muy numerosa, pero actuaban en operaciones comando cuando había que exponerse al combate cuerpo a cuerpo donde no tenían rival. Lucharon codo con los humanos durante toda la guerra, al fin y al cabo éramos también su creación, en la que habían participado también junto con razas anfibias y delfínicas sirianas, dando cobertura material al trabajo de los hijos paradisíacos de los planos ascendidos que llevaron adelante el proyecto adámico. La Confederación intervenía intentando pacificar los conflictos pero estos se multiplicaban. La Gran Guerra de Orión puso en peligro la supervivencia misma de la raza humana. Los ejércitos reptiles eran inmensos ya que estos ponen cientos de huevos por vez y los humanos tienen una cría por media, no había manera de igualar la lucha. Pero en un momento dado el comandante Toranki, genio genetista que se rodeó de los mejores científicos que disponía la Federación, generó los clones. Tanto reptiles como humanos ya habían fabricado clones hacía ya muchos miles de años, pero eran individuos poco operativos, de comportamientos robotoides y por ello preferían seguir utilizando robots para ciertas tareas. Pero la nueva tecnología de clonación era muy superior, eran capaces de en pocas horas generar clones con la memoria adaptada y al corriente de los hechos del día que fueron creados.
En pocas palabras, clones sanos perfectamente operativos tanto física como psíquicamente y provistos con un fractal de alma, preparados para luchar. Paralelamente se consiguió desarrollar una avanzada tecnología de clonaje industrial, algo parecido a nuestra incipiente tecnología de impresoras 3D. Se generaron factorías que replicaban tanto tanques de clonación como cazas, naves y cruceros de carga y combate en tiempo récord. Incluso factorías de clonaje que se clonaban a sí mismas. Todo esto dio como consecuencia la fabricación sin descanso de auténticos enjambres de ejércitos humanos perfectamente equipados. Las primeras victorias no tardaron en llegar. Los reptiles que tenían en su tecnología y sobre todo en la abrumadora superioridad numérica de sus ejércitos su gran ventaja, de repente ésta se convertía de la noche a la mañana en una debilidad. Empezaron a manifestar un sentimiento al que no estaban acostumbrados como raza, el pánico. Pronto se reunió el Gran Consejo Reptil, ya que temían que se diera el brazo a torcer en la guerra. Para ello decidieron utilizar todo lo que estuviera en su mano. Comenzaron a usar proyectiles de antimateria devastadores que a veces provocaban incluso la formación de agujeros negros. La respuesta de la Federación no se hizo esperar, y utilizaron también armas de antimateria. El caos era la norma, poniéndose en peligro la constante orbital de la propia galaxia de la Vía Láctea. Nuestra estrella misma, el Sol, formaba parte en su origen también de un sistema multiestelar trino, siendo acompañado por una estrella enana roja y otra enana marrón, cada una de ellas con sus propios planetas. Por efecto de estos desequilibrios orbitales y gravitacionales provocados por las bombas de antimateria, nuestro jovencísimo sistema solar, aún en formación, resultó desplazado hasta el cuadrante actual. Además nuestro sistema estaba más cercano a otros como el de Alfa Centauro, Sirio y Procyon, y todos ellos a su vez más próximos al sector Beta Orionis de Rigel, la supergigante blanco-azulada de la constelación de Orión. Como podéis adivinar, la Tierra aún no se había formado. La Luna era un cuerpo rocoso natural pero artificialmente modificado, utilizada como base orbital por parte de la Federación de Sirio, que por efecto del destrozo de este sistema trino por parte de estas armas de antimateria, fue expulsada y vagó abandonada y errante durante millones y millones de años, atrapada mucho tiempo después por la gravedad de Júpiter a nuestro sistema actual. Al suceder todos estos cataclismos, se redoblaron los esfuerzos por parte de la Confederación para pacificar el conflicto, ya que se estaba llegando a la locura de poner en peligro la integridad física de la propia galaxia. Por fin la Confederación logra imponer la paz y parar el conflicto, dividiendo en sectores la galaxia. Este sería el llamado Tratado de Equilibrio, firmado alrededor de hace 5.500 millones de años. Llegó el ansiado fin de la guerra. Billones de seres habían perecido durante miles de millones de años, llegándose a destruir sistemas solares enteros, estrellas y más de 30 planetas habitados.
En otro tiempo grandes imperios humanos como el Pleiadiano o el de Sirio, habían perdido buena parte de sus territorios en el tratado de equilibrio impuesto por la Confederación. La Federación Reptiliana, al ver que la Confederación no permitiría la repetición de grandes conflictos, cambió de estrategia. La infiltración y las batallas relámpago de muy corta duración, es desde este momento su forma de burlar la intervención de los escuadrones paradisíacos. La Federación Humana dejó pronto de celebrar el fin de las hostilidades. Se enfrentaba a un nuevo problema que no habían previsto durante el desarrollo del conflicto. Habían fabricado más de 5 trillones de clones, y no sabían la manera de organizar socialmente semejante número de personas. Nadie quería matarlos, eran personas al fin y al cabo. La Federación no encontró otra manera mejor para organizar a la nueva sociedad que copiar el modelo de Arconis, la sociedad de castas. Cuando una persona moría, llevaban su cuerpo estelar y lo mantenían en hibernación. Este cuerpo estelar permanece en estado criogénico mientras estamos reencarnados en este plano. Todos tenemos un cuerpo estelar criogénico durmiendo en ciudades etéricas situadas sobre el planeta, intraterrenas, o gigantescas naves nodrizas, algunas de ellas más grandes que nuestra propia luna. Mientras esta hibernación sucedía, su alma era llevada al super serafín donde le era transferida la memoria de esa alma. A esta se le borraba la memoria y se utilizaba inmediatamente en otro cuerpo que designase la Federación, para encarnar en cualquiera de sus mundos. Esa alma reencarnada en un cuerpo no guardaba ningún recuerdo de la anterior reencarnación, lo cual no le permitía evolucionar libremente. Tampoco tenía la libertad de elegir la encarnación siguiente que ella designase, eso lo decidía la Federación. Este proceso es similar al explicado en bastantes fuentes, quizás la más conocida sea el libro de Urantia, que sería una especie de Biblia pleyadiana, o lo que es lo mismo, lo que los pleyadianos que siguen a día de hoy con las castas quieren que creamos. A pesar de ser una gran fuente de información, hay muchas sin embargo que han omitido o contaminado deliberadamente. Dicho de otra manera, detectando el abandono progresivo de la sociedad actual, hacia una creencia ciega en un dogma religioso como herramienta de control de masas, propiciado por nuestra propia evolución como raza, este libro en mi opinión es un intento de revitalizar y modernizar la Biblia añadiendo el ingrediente extraterrestre en la receta. Pero si lo miramos con perspectiva, sigue siendo una doctrina religiosa de fe ciega, culpa, sumisión y sacrificio necesario del Mesías por nuestros pecados. Además se omite deliberadamente el componente Anunnaki en la ecuación, poniendo la carga de la culpa de todo lo acaecido en el planeta sobre los hombros de la humanidad, lo que ya nos hace pensar cuál es la fuente exacta de dicha información canalizada. Como vemos, a pesar de finalizar la guerra, la semilla de la energía anticrística, la huella arcóntica de control y sumisión, fue sembrada en muchos mundos. La Confederación tampoco estaba tranquila. Les había costado muchos millones de años parar las hostilidades, y se tenían que tomar medidas para que no se repitiese tamaño conflicto. En una gran muestra de amor y sabiduría, el anciano hijo paradisíaco Metratón, convenció a varios miles de miembros de la Orden Kumara a encarnar en las especies reptiles más belicosas, para desde dentro mismo de esos cuerpos, cambiar el ADN e insertar el gen Kumara de amor incondicional. Recordar que la Orden Kumara es una de las órdenes universales más importantes de la energía crística. Tras varios procesos encarnacionales consiguieron su objetivo. La partícula divina de amor conectada a la fuente, la llama trina, fue ensamblada en buena parte de los especímenes reptiles, empezando a evolucionar en el amor, no sin cierta dificultad y lentitud, pero su evolución hacia el Creador ya había comenzado. Esto provocó evidentemente guerras y disensiones entre los propios reptiles.
Poco a poco los reptiles más imperialistas fueron hibridando con sus congéneres evolucionados en el amor, y tras una media de 150 encarnaciones, los primeros reptiles comenzaron a ascender y formar las primeras órdenes reptiles kumaras de amor crístico. No queremos decir que hoy todos los reptilianos son buenos ni mucho menos, pero gracias al proyecto del anciano de días Arcángel Metratón, hoy empiezan a ser minoría los reptiles que quedan de la antigua matriz pura reptiliana. Hoy los reptiles en su mayoría están en un camino también de evolución lenta pero constante. Algunos comienzan a percibir ciertos sentimientos como la ternura, la compasión, lo que provoca un choque interior de su psique, la lucha del amor incipiente contra su natural instinto reptil, pero como dice el proverbio, el camino siempre empieza con el primer paso. Estas nuevas jerarquías reptiles de maestros ascendidos, se organizaron a su vez en varias fraternidades enclavadas a propósito en la constelación de Orión, para contrarrestar y armonizar esa energía negativa reptil, y mutar el holograma de guerra, sumisión y esclavitud dominante en ese cuadrante. Según las fuentes que consultemos, se las denomina de distintos nombres, unos hablan de la fraternidad reptil del rayo azul, violeta y dorado, otros hablan de la fraternidad de las Tres Marías del cinturón de Orión, que además custodiaría uno de los mayores portales de este universo local, que comunica con los niveles suprafísicos de la materia oscura, donde residirían las entidades Yo Soy y las distintas jerarquías de hijos paradisíacos. Otros también los denominan como los centuriones de Orión, y que serían además parte de los llamados guardianes temporales, habida cuenta de que se había detectado que parte de la nueva estrategia reptiliana, era la de viajar y modificar las líneas de tiempo en los mundos de tercera dimensión. Este hecho iba en contra de la primera directriz de la Federación, que es la de no intromisión en las razas en evolución, hasta que como entidad unificada libremente acuerden tomar contacto con la propia Federación. La vigilancia y control de este boicoteo reptil en las líneas de tiempo en algunas civilizaciones, sería responsabilidad directa de esta jerarquía, de la que forman parte importante estas razas reptiles positivas. Desgraciadamente la jerarquía reptil que manda en la Tierra mantiene la pauta de actuación anticrística. Pero eso quedará para mucho más adelante. Con el devenir de los milenios, muchos mundos reptiles se separaron de sus hermanos regresivos y se unieron a la Federación junto también con algunas razas insectoides, la más destacada sería la raza insectoide antariana. Esto fortaleció enormemente a la Federación permitiendo un periodo de floreciente evolución cósmica. Pese a todo la Federación, millones de años después, seguía teniendo dos cuestiones pendientes sin resolver. En primer lugar, el sistema de castas. Era un sistema que bloqueaba la ascensión final del individuo, y el borrado de la memoria álmica imposibilitaba la reunión de todos los fractales de almas con el Yo Soy. Este Yo Soy es nuestra entidad matriz de planos etéricos superiores de la que formamos parte. Nuestro objetivo es evolucionar y retornar al Yo Soy, y del Yo Soy sucesivamente a estadios superiores de consciencia cósmica, hasta llegar a la fuente. La segunda cuestión sería los planetas de exclusión. Estos 37 planetas son citadas en numerosas fuentes como el propio libro de Urantia. Fue una solución que encontró la Federación para encarnar las almas más afectadas por los arcontes, y que pudieran evolucionar sin contaminar a otros mundos con seres más ascendidos. Y sí, sé lo que estás pensando, la Tierra desgraciadamente forma parte de esta cuarentena en la que se encuentran estos 37 mundos.